Shabbat Shalom. Bueno, hermanos, hoy vamos a hacer una breve explicación de por qué vamos a hacer esta parashá y que es corta al mismo tiempo. Hay varias razones, ¿no? Lo primero que hay que recordar, y que de pronto algunos no lo saben, el año hebreo hay veces que tiene 12 meses y hay veces que tiene 13 meses. Cuando el año hebreo trae 12 meses, ciertas parashot que son cortas, como la de hoy, se fusionan junto con otras, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Gran parte o la razón para esa fusión de algunas parashot, sobre todo el Levítico y otras en Números, se debe a que cuando cae Shabbat en medio de una fiesta, ese Shabbat se suspende la lectura. ¿Me explico? Entonces, por ejemplo, la semana pasada, que ya empezamos con todo este tema de Pesach y el anterior, el judaísmo tradicionalmente suspendió la lectura de la parashá y hizo unas lecturas especiales de otras parashá que ya habíamos enseñado. Entonces yo no iba a venir a repetir, ¿de acuerdo?, la parashá que ya habíamos visto. ¿Ya? Eso lo hacen ellos, y a eso es que se refiere el apóstol Pablo en Romanos 14, cuando dice que el que no hace distinción del día, pues para el Señor no lo hace, y el que lo hace, pues para el Señor lo hace. ¿Me explico? ¿Cuál distinción del día? Ya hemos dicho que hay tres tipos de Shabbat. Está el Shabbat de hoy, de la semana, que se llama Shabbat Bereshit. ¿Por qué se llama Shabbat Bereshit? Porque se refiere al Shabbat de la creación, de los días de la semana de la creación. El Shabbat, que es primero y último día de las fiestas, se llama Shabbat Kodesh, porque es santidad. Son días especiales que aunque caigan en la semana son Shabbats. En vez de decir feriado como en español, decimos Kodesh, santidad. Y el otro Shabbat, que es el que tiene que ver con las parashá, es cuando el día de Shabbat Bereshit cae en medio de una fiesta como Pesach o Sukkot. Entonces ese Shabbat ya se deja de llamar Shabbat Bereshit y se empieza a llamar Shabbat Hol HaMoed, o sea, Shabbat que queda en calidad de profano con respecto a la fiesta, o sea, que queda como relegado. Esas son inventos del judaísmo. ¿Me explico? Y no está mal, está bien que si ellos pues quieren distinguir de un Shabbat del otro, y no, que en este Shabbat Hol HaMoed se lee esta lectura, hombre, es respetable, ¿no? Pero no hay ningún mandamiento de la Torah que obligue a ello. Que diga, cuando el Shabbat caiga en medio de la fiesta, vas a dejar de leer la parashá para irte a leer esta lectura en particular. Eso no lo dice la Torah. ¿Ya? Entonces, hoy, con esto quiero llegar al punto de, hoy el judaísmo apenas va a estar leyendo la parashá Shmini, la anterior, y para el otro Shabbat, entonces esta de hoy la va a fusionar con la que viene. Wow. O sea, si me explico el movimiento. Ya nosotros vimos la parashá Shmini, pero el judaísmo apenas la va a empezar a ver. ¿Por qué? Porque suspendió la lectura debido a la fiesta. Entonces, para no acumular mucho desplazamiento de la parashá, lo que hizo fue fusionar esta parashá de hoy con la del otro Shabbat que viene, que son corticas, en una sola. Pero cuando eso no ocurre y el año tiene más meses, entonces estas parashás se leen separadas. ¿Ya? ¿Está claro eso? Entonces, para tratar de ir de la par y que no tendríamos ningún problema nosotros, hoy toca en su orden la parashá Tazria. Y el otro Shabbat que viene tocaría Metzorah. Pero ellos, el otro Shabbat, van a ver Tazria Metzorah juntos. ¿Sí está claro? Bien. Entonces, esta parashá contempla solamente el capítulo 12, el capítulo 13, ¿de acuerdo? Hasta el final del 13, el 14 ya es otra parashá. Así que son 2 capítulos. ¿Está claro? 12, 13, 20. Bien, vamos entonces a hacer las anotaciones del caso correspondiente. Permítame. Ok. Vamos a anotar el nombre formal de la parashá. La parashá se llama Tazria. Tazria, en hebreo se escribe así. ¿Qué significa? Tazria, vamos a explicar la traducción porque no es fácil traducirla así de una sola palabra. Aquí vemos la raíz, la palabra, las letras Zayin,
Reish y Ayin, ¿cierto? ¿De dónde viene la palabra Zera, que es semilla? Zera es semilla. ¿De acuerdo? Esto que vemos aquí es un verbo en edificio If'il, en futuro. Tazria. La taf es el prefijo de futuro y la yud es característica del If'il. Tazria, entonces, literalmente significaría producirá semilla. Literalmente. ¿Ya? ¿Por qué? Porque si digo zorea, estoy diciendo que yo estoy regando semillas. Pero si yo digo tazria, estaré produciendo una semilla. Entonces así empieza la parashá. Vamos a tratar de leerla con ese sentido. Léanla ustedes en castellano y ahora la comparamos en español. ¿Qué dice el 12.1? Habló Adonai a Moisés diciendo: Sigue. habla a los hijos de Israel y diles: la mujer cuando conciba y dé a luz varón. Ahí. Entonces ahí lo han traducido la mujer cuando conciba. Esto lo han traducido cuando conciba. Aquí tazria. Pero en hebreo lo que está señalando es apuntando a la semilla. Cuando la mujer genere una semilla. ¿Ya? ¿En qué sentido? ¿Generar cómo? Porque está hablando aquí, evidentemente está hablando de la concepción, ¿no? Y por eso ahí traducen cuando conciba. Pero la palabra en hebreo está girando en torno a la semilla. Isha ki tazria. Cuando genere. Es decir, cuando su óvulo sea fecundado y se produzca una semilla viviente, tangible, sostenible, ¿no? Porque usted sabe, pues la mujer tiene su ciclo y cada 28 días promedio, en términos normales, elimina su propia semilla, ¿cierto? El hombre tiene su semilla también. Fíjense cómo la Torah se refiere a estas células humanas, ¿no? Como semillas, ¿cierto? Entonces, cuando la mujer produzca un zera, produzca como, hombre, que conduzca a un parto, porque dice y para un varón, o sea, para en el sentido de que tenga, dé a luz un varón. Hay que leer las dos palabras juntas. Ishaki tazria de yaldá. Cuando una mujer produzca una semilla que termine en un parto, ¿ya? Y que sea de varón, entonces miren que esta palabra que viene a continuación nos conecta con lo que hablamos en la parashá anterior. ¿Qué dice? ¿Y qué? Dice que será inmundo. Entonces ahí traducen inmundo, ¿ya? También. Esta era la cosa que yo leía y me decía, pero pues tienen que hablar así de la mujer. Claro, ya. Como una palabra. Fíjense ustedes, en la parashá anterior, si estuvimos conectados, si estuvimos concentrados, si la hemos visto, en la parashá anterior habíamos estudiado cómo Dios se encargó de que los que entrasen al tabernáculo a servir tenían que estar sobrios, porque era necesario que ellos instruyesen al pueblo a distinguir entre lo que era Kodesh, santidad, y lo que era Hol, profano, y entre lo que era Tahor y lo que era Tamé. Entonces aquí habíamos hablado que Tahor, para evitar hablar de puro o impuro, de inmundo y no sé qué, habíamos dicho que Tahor era aquello que era compatible con la santidad, ¿cierto? Dicho por Dios expresamente. Y Tamé era aquello que expresamente Dios había dicho que no era compatible con su santidad. ¿Está claro? Así que no tiene nada que ver con suciedad, no tiene que ver con antihigiene, no tiene que ver con lavarse o no lavarse o nada de eso. ¿Está claro? Esto es un estatus con respecto a la santidad del tabernáculo. ¿Está claro eso? Es importante. Porque el estatus de impuro, o de Kodesh, o de Tahor, o de Tamé, etc., tenía que evaluarse con respecto al tabernáculo. ¿Está claro? Y lo que Dios había decretado, que era o no era. Ahí yo no me podía opinar. No, es que a mí me parece que el cerdo sí es como limpio, ¿verdad? Dios dijo que no era, pero a mí me parece.
es que ya ahora han evolucionado las formas de criarlo. Y tú sabes, un Dios primitivo a los israelitas allá hace 3000 años, ¿qué van a saber ellos de eso? Así habla la gente. Así habla la gente, tan atrevidos, ¿no? Esto es una condición espiritual ante todo. ¿De acuerdo? Y fíjense lo que dice a continuación. Ella estará tamé. En hebreo sería temeá, porque el femenino de tamé es temeá. Tamé es masculino, que ya lo vimos, ¿verdad? Y el femenino sería meá. Algunos podrán decir temeá mientras aprenden, pero normalmente decimos tmeá, 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 tmeá. Tmeá, que sería, hombre, que posee una condición que, según Dios, no es compatible con la santidad del tabernáculo y la santidad en general. ¿Por qué? Esa es la pregunta, ¿cierto? Fíjense ustedes que Dios no dio explicaciones de por qué esos animales eran tamé. La única que dio fue: no los comas, no te contamines, no te desordenes con ellos, para que seas santo, porque yo soy santo. Esa misma razón es la que prevalece aquí. ¿Ya? En últimas, en el mundo venidero sabremos a ciencia cierta por qué Dios decretó que la mujer, después que pariese, quedaba en ese estado incompatible con las cosas sagradas. Dime. ¿Y por qué cuando la mujer tiene un hijo, por qué se volvió? Por eso, es que no es inmunda, por eso quiero que evacuemos ese concepto de inmundo. La palabra inmunda, ¿dónde sale entonces? Que no sale, no sale allí, no, ese concepto concepto no existe. Por eso no sale en ningún pasaje de la Torá. No existe, ese concepto no Lo que existe. pasa es que la imagen aquí en español que nosotros nos llevamos es de algo sucio. Claro, porque inmundo, sucio, tal. Esa no es la idea, ese no es el concepto. Por eso quiero repetir para todos. Escuchen, quiero repetir. Tamé es todo aquello que expresamente Dios dijo que no era compatible con las cosas sagradas. Ese es el significado. Eso es el significado. Entonces, que nosotros acá nos pongamos a opinar sobre las posibles razones que Dios tuvo para decretar que una cosa no fuese compatible con su santidad, eso es otra cosa distinta. Y tiene cierta validez, ¿verdad? Por ejemplo, yo acá, de acuerdo a lo que leo, al corte de hoy, puede ser que mañana entienda otra cosa o el otro año entienda otra cosa, pero me puedo dar cuenta que hay aquí un paralelo. Cuando Dios se fue a aparecer al monte Sinai, Él estableció un límite al monte y dijo que no atravesara ni animal ni hombre ese límite, y que el que lo atravesara sería atravesado. Sea hombre o sea bestia, será atravesado. Punto. ¿Por qué? Solo Dios sabe cuánta resistencia tenía un ser viviente para permanecer delante de Él. Así que nosotros siempre estamos viendo las cosas como negativas, como malas, que el otro, y resulta que no. Por ejemplo, ¿a dónde voy? Que si una mujer pare, haciendo la analogía, o Gezerah Shabbat, como decimos en hebreo, por analogía, yo puedo inferir que Dios lo que está haciendo aquí es preservar a la mujer, quien ha quedado debilitada a causa de su parto, para que no se acerque a las cosas sagradas, no sea que muera. ¿Me explico? Para esa la vida. Le está preservando la vida. Entonces lo que en español han traducido como inmundo no refleja que Dios está cuidando a la persona. ¿Sí me explico? Entonces, ¿qué ocurre? Que esta palabra, cuando está diciendo, oye, no es compatible con la santidad, puede tener un valor positivo, como lo acabo de expresar ahora, o puede tener un valor restrictivo o negativo en el sentido, tú estás mal, evidentemente tú estás mal. Aquí, porque la mujer no tiene culpa de parir, en ese sentido, me explico, digo, ¿qué culpa? Tengo que parir, ¿no? Pero entonces Dios dice, quedas incompatible por tantos días. ¿Es eso negativo? Hombre, yo pienso que no. Porque mira lo que sigue diciendo. Ella estará, temeá, 7 días, conforme a los días de ¿qué? ¿De la qué? Menstruación. Bueno, ahí no dice menstruación exactamente.
Nidat de botah titma. En hebreo lo que está significando conforme a los días de la purificación de ella. En el sentido de que la palabra deba que aparece allí es debilidad. Y nidá es la sangre que fluye, que no es menstruación, sino la sangre que es producto de la limpieza del cuerpo. ¿Me explico? Fíjense, hay mujeres que pueden seguir sangrando después del parto y no es el periodo menstrual, así que no tiene que ver con eso. Está hablando de la palabra puntual de botah, en hebreo significa es la debilidad de ella. Conforme a los días de la nidá, es decir, del fluido que se derive de la debilidad de ella, estará temeá. ¿Está claro? Entonces aquí Dios no está haciéndole o declarándola ni contaminante, ni enferma, ni mala, ni nada de eso. Está diciendo, usted no puede entrar a las cosas sagradas. Punto. ¿Está claro? ¿Sí estamos entendiendo cómo es la situación? Por eso quiero que estudiemos desde el texto original y veamos dónde aparece cada palabra, para que vayamos ubicando. Entonces mira lo que dice: en el día octavo será circuncidado la carne del prepucio de él, o sea, del niño, ¿no? Al octavo día. Y 33 días ella se sentará en las sangres de ¿qué? ¿De qué? Una cosa santa. No, en la sangre de qué. Lean allí. Ahí dice purificándose de su sangre. No, ahí no dice eso. 33 días ella se sentará ¿qué? Purificándose de su sangre. No, ahí no dice eso. Ella se sentará, entonces en hebreo dice bidmei tohorá, dice en hebreo tohorá, bidmei tohorá. Eso literalmente significa en las sangres de purificación. Bueno, no voy a hablar purificación. En las sangres de la tohorá. ¿Qué es la tohorá? Es la condición de volver a ser tahor, o sea, compatible con la santidad. ¿Está claro? Permítame, ¿me explico? Ella se sentará en o con. Entonces aquí hay que anotar algo además, que la palabra sangres, o está en plural, sangres, las sangres de. La palabra cuando está en plural no significa estrictamente el fluido líquido rojo, la sangre que conocemos nosotros. En general significa fluidos de. ¿Ya? Durante 33 días ella se sentará con los fluidos de la tohorá. ¿De acuerdo? Con los fluidos de la tohorá. Entonces pregunto, ¿qué es la tohorá? ¿Quién puede, si estamos concentrados? ¿Qué es la tohorá? ¿Ah? Acercarse a la santidad. Es la condición de ser compatible con la santidad. No tengan miedo. Si se equivocan, corregimos, no hay problema. Tohorá es la compatibilidad con la santidad. Entonces está diciendo que ella durante 33 días se sentará en o con los fluidos de aquello que la va a hacer compatible con la santidad. ¿Está claro? Entonces no está diciendo se purificará de su sangre. No dice eso. ¿Cómo así sentarse en una silla? No, el verbo sentarse significa habitar, ¿no? Habitar, quedarse allí en un lugar fijo, no moverse. Cuando decimos sentar significa que se queda en un lugar fijo. ¿Ya? Se va a quedar en un lugar fijo. Entonces dice, y mira lo que viene a continuación que tiene relación con lo que estoy explicando. ¿Qué dice a continuación? Si diera luz. En la sangre de su... Ninguna cosa santa tocará. Ah, ¿te das cuenta? En ninguna cosa Kodesh ella podrá tocar.
¿Por qué? Porque está incompatible. Y eso no está diciendo que ella sea sucia, ni inmunda, ni impura, ni nada. ¿Sí me explico? Yo quiero que lleguemos a concebir en un término más neutral la palabra tamé o temea. Porque aquí Dios no está señalando sino solamente un límite y está diciendo, oye, no te acerques a las cosas sagradas. Ya. ¿Cierto? Y si, fíjense ustedes, los animales que vimos en la parasha anterior eran animales tamé, incompatibles con la santidad. ¿Por qué? Evidentemente quedaron dañados, tenían un daño, ¿cierto? Que los hacía incompatibles. En este caso la mujer, no vamos a hablar de que ha tenido un daño, pero sí ha tenido probablemente un desorden en su organismo, un desorden en todo. Es que parir un hijo, yo a veces veo los vídeos de los animalitos cuando paren y es que eso pareciera que se le fuera la vida detrás del, ¿sí? Ya sale la cría y sale toda esa sanguaza, como decimos aquí, un vaciado impresionante así, ¿cierto? Y me quedo impresionante. Una mujer cuando pare está emanando una vida, eso es algo serio, es fuerte. Yo creo que solamente las mujeres podrán entender eso, ¿no? Sobre todo las que hayan parido. Sale, ¿no? Y se transforma su organismo y empieza un proceso de recuperación. Miren, esto es tan así que la ciencia médica prescribe ¿cuánto? 40 días como mínimo de que la mujer se mantenga en reposo después de que ha parido. Ese principio, ¿de dónde sale? Sale de aquí. Aquí está diciendo que 7 días, ¿de acuerdo? Ella estará, 7 días, ella estará que en una condición en la que no puede tomar o tocar las cosas sagradas. Y durante 33 días ella se habitará allí, se quedará quieta en los días de su organización otra vez, de volverse otra vez compatible con las cosas sagradas. Dice, en toda cosa sagrada no va a tocar y al santuario no entrará. ¿Te das cuenta? ¿Por qué? Dios está diciendo, oye, el poder que se manifiesta allí acabaría con ella, podría llegar a afectarla. Y Dios lo que está diciendo es preservarle la vida. No te acerques así, tú todavía estás debilitada, tienes alguna situación que Dios no se esmeró aquí en explicarnos, ya no se ocupó de decir cuál es la última razón de por qué esa restricción, no la dice, no vamos a inventar aquí nada. Está diciendo, estás incompatible, no entres, no toques cosas sagradas. El problema es de la mente del ser humano que enseguida ve a Dios como malo. Pero ¿por qué? ¿Cuál es el problema? Quédese callado y haga caso y después va a entender. Pero entonces el ser humano, yo he escuchado mucho, inclusive gente que no entiende la Biblia ni nada y se ponen a opinar. Que yo leí que en la Biblia que Dios es discriminatorio porque entonces cuando pare un hombre está tantos días y si para una mujer tantos días y lo otro, y todo mira en términos entonces de igualitarismo o de que Dios es malo, que Dios es discriminatorio. Dime. Porque el hombre no tiene que la mujer. No lo sabemos, en última no lo sabemos. Yo siempre he dicho aquí y he postulado, he barajado algunas posibles explicaciones y siempre he estado señalando, ustedes lo podrán verificar en los videos que he hablado al respecto de ello. Siempre he dicho que parece ser que la mujer se toma más tiempo en formarse completamente que el hombre. Curiosamente, no sé, veía un artículo que alcanzó a publicar un hermano donde parece ser que un informe de la BBC de Londres confirmaba ese hecho de que la mitosis celular de los hijos varones se daba en la mitad del tiempo que el de la mujer. No alcancé a leer el artículo, solo vi el título y sentí pues cierta ánimo, ¿no? Y wow, de pronto no es tan descabellado lo que yo estaba diciendo, ¿no? Pero yo ni me creo médico, ni científico, ni nada. Es lo que emana de lo que leo aquí. Y de acuerdo pues, a la comprensión de la escritura, me atrevería a decir eso.
Y no sé si ese artículo lo escribieron antes de lo que yo dije o después, no lo sé, pero me alegra que algo así coincida. Pero repito, no es la razón última. Eso es una posibilidad. ¿Está claro? Tenemos que aprender a respetar la solemnidad de la Escritura y el silencio de la Escritura. Claro, y hoy en día, pues, la mujer sigue pariendo. Sí, sí. Por lo menos, diríamos que hoy en día también está medio. Sí, claro. Lo que pasa es que, ahí vamos. Esa es una buena pregunta, pero vamos a terminar de leer el texto para que luego lo traigamos a la realidad. ¿Está claro? Porque aquí están hablando de unas restricciones específicas. ¿Cierto? Vamos a verlo. Dice, no entrará al santuario hasta que se llenen los días de la tojorá de ella. ¿De acuerdo? De la tojorá de ella, es decir, de que ella vuelva a ser otra vez compatible. Y si es mujer, lo que pare ella estará temeá durante 2 semanas conforme a los fluidos y 66 días habitará sobre los fluidos de su tojorá. O sea que en total son 80, ¿cierto? Y cuando se llenen los días de su tojorá, es decir, pudiéramos hablar aquí de rehabilitación, de recompatibilización, inventar palabras, ¿no? Sea por hijo o por hija, ella traerá una oveja, un cordero de su año, como holocausto, y una paloma o una tórtola por ofrenda del pecado, hacia la puerta del Ohel Moed al sacerdote. Y él acercará ello, ¿verdad?, el sacrificio, el corbán, delante de Hashem, y hará reconciliación por ella, y la purificará, es decir, la decretará compatible. Y la decretará compatible con respecto a la fuente de sus fluidos. Esta es la Torá de la parturienta, por varón o por mujer, por hembra o por macho. Y si no encuentra su mano lo suficiente para un cordero, tomará 2 tórtolas o 2 palomas, una para el holocausto y una para ofrenda por el pecado, y él hará reconciliación por ella, y ella quedará habilitada. ¿Está claro? Y ella quedará habilitada. Fíjense en lo que termina esto. Es impresionante. Porque en últimas era el sacrificio lo que la decretaba otra vez compatible. Ella podía haber cumplido sus 2 semanas y 66 días, ¿verdad? Como dice allí. Y ya salí. No, tenía que completar el proceso. Por eso es que no podemos hablar de purificación o de inmundo o de limpio, porque no es un concepto de higiénico ni de salud. Es un concepto espiritual. ¿Por qué? Repito, podías haber cumplido, pero si te faltaba esa etapa, nada. No había constancia de nada. Tenías que llevar el sacrificio. Y era el sacrificio y era el procedimiento que hiciera el sacerdote el que le iba a certificar y autorizar que era compatible con las cosas sagradas otra vez. Así que esto trasciende al campo de la higiene y de la salud y todo esto. ¿Sí está claro? ¿Ya? Entonces, ahora bien, conociendo cómo era este contexto y sabiendo que nuestro Señor Yehoshua ha hecho un sacrificio que es válido por todos los sacrificios, hombre, ya sabemos que ahora la mujer no tiene que ofrecer un sacrificio, ¿ya? Bastaría entonces que ella, eso sí, cumpla los días de lo que está decretado acá. Ahora bien, ¿qué cosas son Kodesh hoy? Hoy no hay templo, hoy no hay sacrificios, ¿verdad? Pero sí hay algunas cosas que son Kodesh, como por ejemplo pudiera ser en el Seder de Pesach, supongamos, ¿ya? Eso sí es una cuestión Kodesh, que si una mujer llega a estar en menstruación
o en una condición de incompatibilidad, sería mejor esperar. Pero vamos a ahondar. Bueno, ¿y qué pasa si al mes siguiente cae? Nunca irá a celebrar, ¿cierto? Entonces no, por ahí no va la situación, ¿cierto? Por ahí no va la situación. Esto tenía que ver definitivamente con el santuario y las cosas que eran Kodesh en el santuario. Y por eso es que una mujer hoy no tiene problema de tocar o de agarrar, porque a veces existe eso, ¿no? No, que la mujer cuando está en menstruación no puede tocar nada. No, eso no es la concepción. Está hablando de las cosas Kodesh, no de las cosas de la casa. Porque es que la menstruación no es una cuestión contaminante o algo por el estilo. ¿Ya? Pero en la sinagoga, en la silla de las mujeres, los hombres no se sientan en ella. Por eso, pues ya eso son restricciones de ellos. Primero de todo, porque en la sinagoga los hombres se sientan separados de las mujeres. Eso es una costumbre de ellos, no es bíblico. Y en segundo lugar, ellos conciben, ¿cierto?, que esa menstruación, o en segundo lugar conciben que la sinagoga es como el templo, que eso es otro error. O conciben que la mesa de la casa es como el altar del templo, también lo tienen en su mente. Por eso hay que entender el judaísmo rabínico y sus ocurrencias respetables, ¿verdad? Pero que hay que distinguir qué es lo bíblico y qué no es lo bíblico. Aquí Dios está hablando específicamente de las cosas que son Kodesh. Si vamos a las cosas Kodesh de las que hemos hablado aquí, es el tabernáculo y todo su inmobiliario y todos los artículos, los artefactos, ¿verdad? Y los sacerdotes. Todo lo que tenía que ver con el santuario era lo que era Kodesh. Las cosas fuera del tabernáculo no eran Kodesh. ¿Está claro? Y por eso la parashá anterior termina diciendo, para que sepas distinguir entre lo Kodesh de lo profano. Profano, todo lo que estaba fuera del tabernáculo. Kodesh, todo lo que estaba dentro del tabernáculo. ¿Está claro eso? Sencillo. Entonces hoy, la verdad, no es posible determinar que hayan cosas Kodesh en las que la mujer no pueda tocar o acercarse. Ya lo mencioné así como por encima. El caso del Pesaj pudiera ocurrírsenos, ¿verdad? Pero Pesaj es Kodesh. Resulta que ahí no hay cordero sacrificado. Y la cena de Pesaj originalmente es en las casas. Ni siquiera es en los templos. O sea, que una mujer pudiera comer Pesaj, aún estando en estado de Temeá. ¿Está claro eso? Estamos hablando de cosas Kodesh. Y eso sería válido en el tiempo antiguo si una mujer estuviese en condiciones de Temeá y hubiese el sacrificio de Pesaj. Ahí sí, yo diría, hombre, sí, ahí sí no puede comer de eso, porque ese sacrificio fue ofrecido en el templo y es Kodesh. Pero hoy no hay sacrificio. ¿Está claro eso? No hay sacrificio, ¿cierto? Sencillo. Bien. ¿Tienen alguna pregunta al respecto? ¿Ya? No, porque aquí decidían llevar palominos o corderos también, que Claro. eso ya hoy en día. Por eso te digo, ya Mashiach suplió esos sacrificios y hoy Él es el que autoriza, pero eso no quiere decir que entonces lo anterior esté abolido, porque son dos procesos o dos procedimientos diferentes. Uno, el que ella observe los días de su Tohorá, ¿está claro? Y otra cosa es el ofrecimiento del sacrificio. Entonces a veces la gente es muy ligera, porque la gente piensa que como está el sacrificio ya fue asumido por Mashiach, entonces se llevan por delante el otro procedimiento. Y no tiene nada que ver lo uno con lo otro. ¿Está claro? Los días son los días y el sacrificio es el sacrificio. Así que si Mashiach asumió el sacrificio, te corresponde observar los días. Eso no tiene problema para entenderse. ¿Está claro eso? Hermano, yo sé que dice que estará sentada durante los días esos. En la sangre de su Torah. En los fluidos. En o con. O sea, ¿cómo se puede interpretar realmente? O sea, Es decir, que durante... El día del parto es el día que ella ¿cómo se llama? Expulsa todos esos fluidos. Y esos fluidos me imagino que son para botarlos, o sea, son
Sí, pero es que después pueden haber... ¿Cómo ella puede estar O sea, sentada? que no sé si será como Pues, esos eran partos naturales, eso quedaba en una condición que no se cerraba de una vez. Claro, Ejemplo, las que se hacen el parto de la otra forma, les mandan que mira, no te puedes mover, tienes que estar acostada tantas semanas porque si no se rompe un X. está Ahora bien, eso es pero otra condición. dice como que parece ser que se queda con esos fluidos ahí sentada. No. Debe ser como limpiada, sea. No, ese no es el sentido. Es que el verbo sentar- Cuando dice se sentará, ya expliqué que es habitará, ¿no? Es habitar. En la sangre de su fluido, ¿qué significa? En o con, aquí lo he explicado, ayer lo explicaba, por ejemplo, que la preposición en es con también. En o con los fluidos debidos a la Torah. ¿Qué significa? Que Dios contempló, y eso lo leí esta mañana, no todos los organismos son iguales. No se puede trazar un estándar y decir, no, esto es lo que va a pasar, porque cada cuerpo es diferente. Y hay mujeres que eventualmente después del parto pueden tener fluidos de diferente tipo, ¿ya? De diferentes tipos de manchas. Hay manchas cafés, manchas rojas, manchas amarillentas, etc. Todo eso, todo lo que sea fluido que emane, Dios contempló que en ese lapso ya el cuerpo había de expulsar todo. Yo nada más, por ejemplo, Dios determinó que los días de lo que se considera aquí la menstruación fuesen 7 días. Pero una mujer no dura 7 días botando sangre. ¿Acaso 3, 4, 5? Depende, ¿no? Cada mujer es distinta. Pero Dios dijo 7 días máximo. Si una mujer pasa 7 días, 8, 9, 10, 11, ya eso no es menstruación normal. ¿Está claro? Dios estableció un límite de lo que era lo normal y lo que no era normal. Entonces Dios dijo 40 días si es varón, yo sé desde acá a la altura qué es lo que pasa, y en 40 días suficiente. Si nada más botó fluido o si nunca botó fluido, no importa. Es un límite que el Señor estableció. ¿Está claro? Y si es mujer, son 80 días. Que de los 80 días nunca botó fluido, bien, no hay problema, pero son 80 días. Eso no está sujeto, la temporalidad no está sujeta a los fluidos, sino los fluidos a la temporalidad. ¿Sí me explico? Como la de ciertas condiciones aplica. Claro, exactamente. Entonces, repito, si Dios decretó que una mujer con periodo menstrual fuese en 7 días, no significa que va a estar menstruando 7 días, sino que máximo en 7 días se considera lo normal. Después del 7 ya es otra cosa. ¿Está claro eso? Entonces, repito, el fluido es el que está sujeto a la temporalidad, no la temporalidad al fluido. Bien, entonces quiero rescatar el énfasis de lo que estaba diciendo. Era el sacrificio una vez más lo que estaba habilitándola a ella para ser compatible con las cosas sagradas. Y por eso es que hemos hablado que la palabra corbán viene de la raíz karab, ¿de acuerdo? Así se escribe corbán en hebreo, el corbán. Vamos a escribirlo con la otra O. Corbán. Y la raíz acercarse en hebreo es karab. Karab o karov, que significa estar cerca. ¿Ya? Karov. De ahí viene la palabra corbán. Vamos a escribir aquí corbán. Y el verbo karov, verbo estativo, estar cerca. Entonces, un corbán era aquello que te ponía cerca, que te permitía acercarte, que era el que te autorizaba a acercarte a las cosas Kodesh. Y ya hemos dicho que todo lo que era el tabernáculo, desde la cuchara más pequeña hasta el sumo sacerdote con su vestidura, todo ese conjunto era Kodesh. Era una expresión de la deidad, era una expresión de Dios, porque ya lo vimos en su momento, que cada detalle, cada medida, cada material fue emanado de la creatividad de Dios. Y en última sabemos que era todo un modelo hablando acerca de Mashiach. ¿Ya? Cada cucharita, cada pieza, cada cordón, cada hilo,
todo eso emana, es una emanación de la deidad. Y es entonces el corbán y el sacerdote el que la iba a acercar a ella. No ella, no, ya me limpié, ahora sí voy a entrar. No, así no es. ¿Sí ves? Y cuando ella llevaba el sacrificio, el niño también llevaban al niño. No, aquí no lo dice, dice ella llevará. ¿Y en qué momento se presenta Al octavo niño? día, porque No, dice, al octavo día será circuncidado el niño. Al octavo día. ¿Ya? Por eso ahí lo dice el Evangelio, que Miriam fue al octavo día conforme al mandamiento y llevó 2 tórtolas. ¿Ya? Como dice aquí. O sea que ella cumplió esta mitzvah. Al octavo día, o sea, ella parió, estuvo temeá durante 7 días y luego al octavo día llevó a Yehoshua a circuncidarlo y llevó después, obviamente, el sacrificio. Después los 33 días. Claro, exactamente. ¿Ya? Hermano, Dígame. hemos visto que Corbán significa como el cuerpo. El cuerpo del sacrificio, claro que sí. El cuerpo del sacrificio. Claro, porque nos estamos refiriendo al animal o al puñado de harina y todo. Aquí estamos explicando la etimología, digámoslo así, la filología de la palabra. Corbán, que hemos dicho correctamente que significa el cuerpo del sacrificio, viene de la raíz karab o karov, que es estar cerca. Entonces, ese cuerpo del sacrificio es el que te asegura o es el que te declara el que puedes acercarte a Dios. En ese momento. Claro, en ese momento. Ahora sabemos que nuestro Corbán es Mashiach y es a través de él que tenemos la capacidad de acercarnos a Abba, ¿ya? A la santidad del Señor. ¿Sí es? Por eso dice, yo soy el camino. ¿Ah? El que no entra por mí, yo soy la puerta, el que no entra por mí es ladrón y salteador. Ahora tenemos acceso al lugar más santo a través del Cordero, porque Él es el mecanismo de acercamiento. Tú puedes haber completado y haber hecho las cosas bien aquí, y es lo que en concordancia hablamos ayer, ¿te acuerdas? En Romano, tú puedes haber sido un observante de Torah intachable y todo, pero eso no te garantiza que vas a estar autorizado para acercarte a Dios. Tiene Dios que acercarte a ti. ¿Sabes? Que es el sacrificio aquí en últimas. Él decía, ya puedes entrar. ¿Ves? No era el cumplimiento de un procedimiento. No era el cumplimiento de los días. De los días. Era el sacrificio. Sin sacrificio no te acercabas. ¿Ves? ¿Está claro? Bien, sigamos. Entonces, aclarado todo ese episodio, y por eso es importante que hablemos de Tahor, de Tamé, y en lo posible creamos este lenguaje, ¿cierto? Porque es un lenguaje que hay que crear. No podemos seguir hablando el mismo lenguaje en castellano, de impuro, de inmundo, porque se conecta con cosas imprecisas. No es igual, lo siento. Todavía no he encontrado un equivalente en castellano para esto, porque es un lenguaje cultural bíblico. No lo puedo venir a traducir con cualquier palabra de menudo en castellano. ¿Ya? Te pregunto nuevamente, al octavo día ella iba y llevaba circuncidaba Al niño. O sea, ella no lo llevaba. El texto no deja ver que llevara un sacrificio al octavo día. No, es que no estoy diciendo eso. Ojo, aquí dice el versículo 3 dice, en el octavo día será circuncidado el prepucio del niño. Ahí no lleva sacrificio, al final. Dice, ¿qué lo dice? El versículo 6 es claro. Cuando se llenen los días de su Tohorá, sea por niño o por niña, ella traerá, cuando se llenen, ¿ya? Los días de su Tohorá, traerá el sacrificio, ¿cierto? Pasa que cuando leemos en el Evangelio lo dicen 2 renglones y pareciera que fue en simultánea, que circuncidaron y ella llevó los sacrificios. Así no es. Eso es lo que parece. Claro, así no es. Aquí estamos viendo el procedimiento para que entendamos correctamente el Evangelio. Porque ¿qué pasa? ¿Qué ha pasado? Es que el cristiano lee el Evangelio y con el Evangelio pretende modificar la Torá.
Y así no es. Entonces, ¿qué va a pasar? Que un judío viene y te da 3 vueltas y dice, ah, pero mira que aquí eso el evangelio está equivocado. No, que no está equivocado. Tú crees que está equivocado o me quieres hacer pensar que está equivocado. Ahí el evangelio no te está contradiciendo este procedimiento. Lo que está diciendo es en 2 renglones lo que pasaba en 40 días. ¿Me explico? Hombre, al 8º se circuncidaba y después era que ella llevaba su ofrenda, su sacrificio. Pero no está diciendo de que ella lo haya llevado y al 8º día ya presentaba su sacrificio como tal. ¿Sí está claro eso? Bien. Entonces, ahora viene el capítulo 13 y aquí se abre otra cláusula, otra situación que ameritaba que ciertas personas fuesen decretadas incompatibles con las cosas sagradas. ¿Está claro? Bien. El capítulo 13 dice, habló Hashem a Moshe y a Aarón diciendo, un Adán, un hombre, cuando haya, entonces mira lo que dice aquí, en la piel de su carne. Y esta expresión interesante, miren, aquí hoy me tomé el trabajo de hacer una pequeña consulta y me llamó muchísimo la atención este artículo del doctor Dan Yahad en Tel Aviv, lo escribió, y se titula Enfermedades del Tzaraat y el Shahin. No las vamos a traducir, ¿no? Dice, enfermedades, debilidades y sanidades en la escritura, se titula el artículo, ¿ya? Entonces, en este artículo, él sugiere algo muy interesante, me llamó mucho la atención y que coincide con una inquietud que yo había tenido, por eso me sentí como identificado. Él dice aquí que cuando la expresión en hebreo dice or besaró, vamos a escribirlo en hebreo, or besaró, dice, un hombre cuando haya beor besaró, dice en hebreo, beor besaró, dice así, ¿ya? Beor besaró, significa ¿qué cosa? En la piel de su carne. Y esto es interesante, muy interesante. Y lo voy a decir ahora ya con el crédito que me da un autor que escribe en hebreo, ¿cierto? En Israel, y que se le aprecia mucho la dedicación que le hizo a lo que escribió. Él dice, y así se siente en hebreo, que la expresión su carne no se está refiriendo a su cuerpo, se está refiriendo, ¿saben qué? A su órgano sexual. Su carne aquí es su órgano reproductor. Y eso es posible porque inclusive en el Talmud se utilizó la palabra carne para referirse al órgano reproductor masculino. Y de allí es posible que haya surgido todo este tema del lenguaje del apóstol Pablo de la carne, los deseos de la carne, porque psicológicamente está asociado al órgano reproductor. ¿Sí me explico? Entonces pareciera ser que el apóstol Pablo correlacionaba todo este lenguaje de la carne, porque es que en el Antiguo Testamento tú no oyes ese lenguaje así como tan palpablemente, excepto en pasajes como este, ¿ya? Pero tú no oyes hablar en el Antiguo Testamento de las pasiones de la carne, no sale eso. Los deseos de la carne, entiéndase, todos aquellos deseos, concupiscencias, instintos relacionados con el órgano reproductor, en lo que diríamos en términos modernos las bajas pasiones, las de abajo, ¿ya? Ya está claro. Entonces, ¿a dónde lleva este escritor? Él sugiere aquí que estas enfermedades que se describen a continuación están relacionadas con el órgano reproductor, porque dice en la piel de su carne. ¿Está claro? Entonces él hace un análisis aquí exhaustivo muy típico de aquel que sabe y no necesita escribir mucho porque son 2 hojas.
Y aquí sale una colección de versos bíblicos donde él demuestra que, hombre, si se tratara del cuerpo, hablaría de esta forma y utilizaría pie, mano, cara, etcétera. Especificaría, ¿no? Entonces él me pareció y me llamó mucho la atención por las cosas que dice a continuación, y que pues en su calidad de médico tiene una apreciación interesante de esto, ¿no? Entonces él dice: un hombre cuando haya en la piel de su carne. Entonces aquí salen dos palabras. ¿Qué traduce ahí en castellano? O costilla. Ok, en hebreo dice se'et o zapahat. Zapahat. Son palabras difíciles de traducir, como para poner ahí cualquier cosa. Entonces, él sugiere aquí que estas enfermedades o emanaciones cutáneas, vamos a decirlo así, tienen que ver, repito, con el órgano reproductor. ¿Está claro? Para él, en lenguaje sencillo, todas estas son enfermedades venéreas, las que se están hablando acá. ¿Está claro? Y que guarda cierta relación con el tema anterior, porque hemos hablado de un parto y es ahí donde viene el tema del límite de la temporalidad, porque es posible que hayan partos y la mujer quede enferma de alguna contaminación, de alguna enfermedad, y esas infecciones vaginales o uterinas producen fluidos también. Cuando hay infecciones, la mujer lo sabe, también se producen fluidos. ¿Está claro? Fíjense que el concepto es amplio. Entonces, a continuación, después que ha hablado de la mujer y sus limitaciones y todo, empieza a hablar del hombre. ¿Ya? Porque habla específicamente del hombre. El hombre, un Adán, esto no se va a manifestar en una mujer, sino en un hombre. ¿Sí está claro? Y por eso dice en la piel de su carne. Entiéndase. Dígame. En la antigüedad a las mujeres no le daba lepra, ¿no? Es que por eso vamos a hablar de esto, hermano. La palabra que aquí pone en lepra no es lepra. Ya eso yo lo he enseñado en años anteriores. ¿Ya? Y por eso no me voy a detener allí. Y aquí lo confirma la percepción y la lectura de este autor. Dice, eso evidentemente no es lepra. ¿Ya? Y por eso él sugiere que aquí lo que se ha traducido ahí en castellano como lepra, y eso, ojo, viéndolo desde la perspectiva clínica, como sugiere él allí, él sugiere que eso es más bien sífilis. ¿De acuerdo? Sífilis. Pero yo no me voy a quedar ahora limitado a lo que él diga allí, y yo en años anteriores he enseñado evidentemente que esto es una condición igualmente espiritual. ¿Por qué no es una lepra convencional? Porque la lepra convencional pues es incurable y está debida a una bacteria, un hongo, algo así, ¿cierto? Que es lo que lo produce, ¿cierto? Pero la Torá no habla de eso aquí. Aquí habla primeramente de unas erupciones cutáneas específicas en la piel de su carne, de él, porque habla de él, con artículo, en hebreo dice besaró, está hablando de él, no de ella. En hebreo dice besaró, esta O indica de él, no está hablando del género humano en general, ¿ya? Está hablando de él, beor besaró, en la piel de la carne de él, ya sabe que es la carne, ¿está claro? Entonces dice, cuando haya se'et o zapahat, entonces esto se entiende que son dos tipos de chancros. Los chancros son unas llagas que salen específicamente en los miembros masculinos, ¿ya? Unos más graves que otros. Entonces dice, cuando haya un chancro que es debido a una posible sífilis, tienes que evaluar si es grave, si está duro o si está suave, ¿ya? Dice, o haya una mancha clara en la piel de su carne, esto será plaga de ¿qué? Entonces traducen lepra. Pues no es lepra. Viéndolo de esta perspectiva meramente humana, aplica más a sífilis, porque se desarrolla específicamente allí, en ese órgano. No es algo que sale
en cualquier parte del cuerpo. Pero hay otras enfermedades ¿Sí me explico? venéreas también. Por eso te digo, es que ahí va especificando. Él está especificando que cuando haya un chancro de ciertas características que él especifica aquí, eso es sífilis. Por eso luego te habla de otras erupciones cutáneas que no son sífilis. Aquí lo especifica. Entonces creo que en la cabeza también que le sale pelo blanco o algo así. Es correcto, entonces ahora viene a continuación otras especificaciones. Y esto es impresionante, ¿sabes? El cuidado y la minucia y la especificidad que Dios hizo. Dice, él traerá al sacerdote Aarón o a alguno de sus hijos sacerdotes y mirará el sacerdote la plaga, la aparición, el toque en la piel de la carne, y el pelo en esa erupción se haya convertido en blanco y el aspecto de la erupción sea profundo con respecto a la piel de su carne, evidentemente es asunto de Sara'at. Entonces ahí traducen lepra, porque la percepción que tiene el traductor es que se está imaginando todo el cuerpo, pero la percepción desde el punto de vista hebreo es específicamente el miembro reproductor. ¿Sí me explico cómo cambia la perspectiva? ¿Ya? Porque una cosa es que a ti te salga una erupción, un chancro, una llaga. Miren que ahí traducen. ¿Cómo traducen las dos primeras palabras? Hinchazón. ¿Y cuál es la otra? Erupción. Erupción. Traducen así. Todo traduce apostilla, dice ahí. O mancha blanca. Entonces, tú te imaginas esto del cuerpo. En cualquier parte del cuerpo, ¿no? Y aquí, desde esta perspectiva, y que repito, en cierto modo me identifico por lo que dice, por el lenguaje en hebreo, sabor idiomático, está reducida es al miembro, no a todo el cuerpo. Por eso es que más adelante especifica la diferencia, ¿no? Y vamos a seguirlo. Pero está diciendo que si el pelo se volvió blanco y el chancro está más profundo que la piel de su carne, eso es Sara'at. Es Sara'at, no es lepra. Es Sara'at. Hay que dejar la palabra ahí en hebreo. Este médico sugiere que es sífilis, pues respetable la opinión. Yo ahora no voy a decir, no, sí es sífilis porque el médico está dijo, no me gusta hablar así. Sino que hay que contemplar que se trate de sífilis. ¿Está claro? Pero puede ser que desde la perspectiva de Dios ni este médico tenga la razón, ni el traductor tenga la razón, ni yo tenga la razón, sino sea otra cosa. Porque la palabra evidentemente es desconocida. Sara'at. El traductor castellano fue el que puso lepra. Pero el judío sabe, cualquier rabino sabe que no es lepra. Eso sí es lo único que se tiene certeza. Que lo que hoy se llama lepra no es de lo que habla la Torá. ¿Sí está claro? De ahí para abajo, pues cualquier cosa puede ser. Este profesional sugiere que sífilis cumple ciertas características, tiene sentido lo que dice, es posible, ¿cierto? Pero mira lo que estamos analizando. Tiene sentido en cierto modo, y por eso le doy un poco de voto, porque acabamos de hablar de una situación de parto, donde evidentemente ha habido una relación sexual y se han podido haber transferido infecciones o cualquier otro tipo de anomalías. Y como consecuencia de ello vienen ciertas restricciones. ¿Está claro? ¿Ya? Entonces mira lo que sigue diciendo. Y lo verá el sacerdote y lo declarará ¿qué? ¿Lo declarará qué? Tamé. Lo tiene que declarar tamé. Entonces traducen inmundo. Tamé. Lo declarará tamé. Desordenado. Sí, está desordenado. Tiene ahí una incompatibilidad. Incompatible. ¿Ya? Incompatible. Hablemos de incompatible o inhabilitado. ¿Está claro eso? Entonces dice el versículo 4. ¿Qué dice el 4? ¿Quién lo lee? Y si en la piel de su cuerpo tuviere mancha blanca. Entonces mira, ahí traducen cuerpo. ¿Sí ves? Ahí está el problema. Sí, sí. Ahí no dice cuerpo, dice en la piel de su carne. No cuerpo. ¿Sí te das cuenta cómo cambia la percepción? Entonces el traductor te está sugiriendo a ti que eso es el cuerpo entero, mientras que el hebreo tú entiendes que es algo específico. ¿Sí está claro? Sí. Es diferente la concepción.
es en la piel de su carne, es decir, de su miembro. Sigue, hermano. Pero que no pareciera más profunda que la piel, ni el pelo se hubiera vuelto blanco, entonces el sacerdote encerrará al llagado por 7 días. Por 7 días. Fíjate tú. Y lo verá el sacerdote en el 7º día, y aquí la plaga permaneció en sus ojos, y no que, No habiéndose extendido en la piel, entonces el sacerdote le volverá a encerrar por los 7 días. otros 7 días. Y lo verá el sacerdote en el día 7º, otra vez, por segunda vez, y aquí que se ha vuelto que, Oscurecida la llaga. que no se aclaró, ahí no dice oscurecido, se aclaró, se aclaró la plaga, o sea, no es plaga, no, el toque, la erupción, hay que hablar de erupción, ¿ya? No de plaga. Por eso yo lo he dicho antes, la palabra esa nega no es plaga, nega significa toque, contacto. En este caso, pues hay que relacionarlo con que algo te tocó y produjo una erupción cutánea. Siga. Y que no ha fundido en la piel, entonces el sacerdote le declarará limpio. Lo declarará tajor, habilitado, compatible. ¿Ya? Es que una mispahat es una erupción cutánea, ¿cierto? Y esa ese es la la erupción, y lavará sus vestidos y será limpio. es correcto. Se lavará su vestido ese literal. Sí, literal, se tiene que lavar la ropa, bañarse, y quedará habilitado. Y quedará habilitado. ¿Está claro? Bueno, si una persona tenía esa llaga, o sea, sífilis, Ujú. que era un indicio de que había tenido una relación por Es allá, correcto, por allá va la situación, claro que sí, claro que sí. Había un procedimiento legal ahí. Vea, eso lo contempla este autor acá. Por eso me llamó mucho la atención la perspectiva y he aprendido algunas cosas de lo que él enfoca aquí. Porque él sugiere que evidentemente, como tú lo acabas de señalar, y me alegra que lo hayas captado, él sugiere aquí que esas enfermedades venéreas podían ser producto de haber tenido contacto con prostitutas, con cultos idolátricos, porque acuérdense que en la antigüedad los cultos idolátricos tenían asociada la prostitución o la promiscuidad sexual y todo esto. ¿Está claro? Entonces, por eso, como tú lo señalas, tenía allí de fondo que ver con ello. No era una cosa como aparecida de los cabellos allí, así como así. ¿Me explico? Era evidencia de que habías estado en una situación no legal, no lícita. ¿Sí está claro? Pero ¿por qué se hace entonces el enfoque nada más a la enfermedad como tal y no al pecado? No, por eso, porque estamos hablando de lo que el producto, porque es que el pecado quedaba en oculto. ¿Me explico? O sea, él podía quedarse callado. Ay, nadie me vio, Didi Coroné. Mira, No lo condenaba, por lo menos. entonces esta es la evidencia del pecado. No era una condena. Claro, claro. Y por eso es que fíjate tú, o sea, como no hay una prueba, una evidencia contundente que lo acuse de que él sí estuvo con una prostituta, aquí esto debía conducir evidentemente a algún tipo de confesión. Bueno, usted en qué andaba, ¿usted en qué andaba haciendo? Esto no es normal. ¿Ya? Eso es un diálogo de sacerdote a hombre, a varón, ¿no? Cuénteme usted en qué andaba, esto no es normal. Usted sabe que esto viene de esto y de esto. ¿Será que usted estuvo por allá o qué? O algo. ¿Ya? Y allí. La ley decía que cuando encontraran a un hombre o una mujer. Claro, con evidencia. Con evidencia. Ahí no había evidencia. Aquí no hay una evidencia. Y eventualmente, si él llegaba a confesar de que sí había estado a algún paso, aquí te está mostrando la gracia del Señor que decía, bueno, pasó aquí. Ya sabes, ya estás recibiendo la paga, ¿qué más castigo que ese? ¿Cierto? Ya estás recibiendo, yo no tengo necesidad de castigarte, ¿ya? Sí. No tengo necesidad de castigarte, tú estás llevando la consecuencia de tu pecado ahí, no te da pena, ¿ya? ¿Te das cuenta? ¿Ya? Entonces, de eso es que termina tratando, entonces termina diciendo, pero si el toque o la erupción se extendió en la piel después de haberlo visto al sacerdote que lo habilitó, ¿no? Lo verá por segunda vez el sacerdote, y el sacerdote lo verá
y aquí que si la erupción se extendió en la piel, el sacerdote lo declarará inhabilitado. Es tzara'at. ¿Ya? Por eso no he traducido la expresión, la he dejado en hebreo. Es tzara'at. Sigue diciendo, es toque de tzara'at, ¿verdad? Cuando haya toque de tzara'at en el hombre, él traerá al sacerdote, será traído al sacerdote, y lo verá el sacerdote, ¿de acuerdo? Y aquí que hay un levantamiento blanco en la piel, un abultamiento, ¿cierto? En la piel, y se ha vuelto el color del pelo blanco, ¿cierto? Y la apariencia de la carne está viva, dice ahí en hebreo, como en carne viva, ¿ya? En la hinchazón es que, dice el 11, Lepra crónica. es vieja, tzara'at vieja, dice en hebreo, no shenet. En la piel de su carne, vuelve y dice, de su carne, no de su cuerpo, no es su cuerpo, es su carne, ¿ya? O besaró, y el sacerdote lo declarará incompatible, no lo encerrará, o sea, ya no hay necesidad de encerrarlo para evaluarlo porque ya es tamé, evidentemente es tamé. ¿Ya ves? Listo, ya de ahí lo que viene son más especificaciones, y al final vamos a terminar, y miren lo que dice aquí al final del capítulo. Vamos a ver, porque quiero llegar a la conclusión una vez más. El 12, ¿Sí? que dice, mas si brotare la lepra cundiendo por la piel, de modo que cubriese toda la piel del llagado desde la cabeza hasta sus pies. Eso es otra cosa, mira que ahí lo dice. ¿Qué dice? Mas si brotare la lepra cundiendo por la piel, de modo que cubriere toda la piel del llagado desde la cabeza hasta Sí, sus sigue pies, leyendo. hasta donde pueda ver el sacerdote, entonces éste le reconocerá. Y si la lepra hubiere cubierto todo su cuerpo, declarará limpio al llagado. ¿Te das cuenta? ¿Sí ves? Que cuando afectaba todo el cuerpo, de la cabeza a los pies, lo declararon ¿qué? Limpio, tajor. ¿Te das cuenta? Entonces por eso no se puede traducir la palabra como tal. Una cosa es cuando aparecía específicamente en la piel de su carne, y otra cosa es cuando aparecía de pie a cabeza. ¿Te das cuenta? ¿Sí te das cuenta? Tiene mucho sentido eso. Mira que lo que acabamos de leer, ¿ah? Lo verá el sacerdote, y aquí ha cubierto el tzara'at, o sea, la emanación, a toda su carne, y ¿verdad? Lo declarará al toque, todo él se ha vuelto blanco, es tahor. ¿Te das cuenta? Pero es extraña la redacción, hermano, es extraña la redacción del 13. No, porque es que hay que leerlo desde el 12. Léalo en español, de pronto en español es Es difícil. que en el 13 es muy... El 13 dice, habiendo cierto, entonces le reconocerá, y si la lepra, o sea la enfermedad, hubiere cubierto todo su cuerpo, o sea que está enfermo, declarará limpio al llagado. Toda ella se ha vuelto blanca y él es limpio, pero es como absurdo. No. Si la lepra tiene todo el cuerpo. Porque no es lepra. Por eso Sí, he por dicho. eso, pero es que aun cuando sea lepra, cualquiera que sea la enfermedad, digamos que la enfermedad, si la enfermedad le ha cubierto todo el cuerpo, ¿cómo lo va a declarar limpio? No, ¿Cómo lo va a declarar? Pero una enfermedad que podía ser como esa que hagan los niños. Eso se llama, mire, él lo contempló Sí, aquí, pero, ¿verdad? perdón, Eso se llama disculpa, furunculosis. Yo solamente digo, digamos que es un sarampión, una viruela en todo el cuerpo. Entonces, cualquiera que sea la enfermedad, sarampión, viruela o rociola, y ya están terminadas en todo el mundo, ¿cómo va a declararlo limpio? Por eso estamos hablando del concepto que no es limpio. Solamente la que se da. Compatible con las Y aún cosas así, sagradas. si está así, pero ¿cómo va a ser compatible si está enfermo? O sea, Vuelvo y no te se digo, entiende. porque esa enfermedad, a pesar de su enfermedad, no lo hace incompatible con las cosas sagradas. Por eso es que he venido insistiendo que La Tahor parte espiritual. tiene que ver lo espiritual. ¿Sí ves? O sea, tiene un Ahí puede tener una enfermedad profundo. biológica, ¿cierto? No, Pero no le Entonces, impide pero de acercarse a ningún Dios. texto de la literatura ni de la lingüística se logra deducir que esas enfermedades son excluyentes. Habría que decir, unas enfermedades son, ahora entiéndase como ¿Qué otra le cosa. está diciendo aquí? Sí, pero de lo que estamos hablando acá, hasta ahora logro percibir que esa enfermedad no era
también. Es correcto. Ya, solo eso. Yo pensé que toda esa lepra, como se No, llamase, cualquiera, rociola, sarampión, viruela, Sí, sí, sí. etcétera, brote, Sí, sí. que le dan a los bebés o al adulto, Sí, sí. todo te hacía en un Tamén. momento dado No, tamén. no. Sí, sí, nada. Eso es lo que dice la literatura, Sí, sí. es lo que dice la lingüística. Sí, 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 tiene razón. Pero así Pero, no es en ok, hebreo. entonces volvemos a lo que yo siempre, yo toca tomar una escafandra, un buzo y sumergirse para descubrir que más allá del texto escrito en español, Sí, sí. no ni siquiera. Nada, Y por no. Yo ahí. entiendo que todas las enfermedades que están ahí me hacían inmundo. Nada, aquí no. Ok, entonces ahora fíjate que ahora sí logro percibir. Claro, es por eso el elemento espiritual y por eso aquí se ha especificado, mira que el versículo lo dice, ¿verdad? Dice, hombre, si se ha florecido el zarat en la piel, ¿cierto? Y ha cubierto el zarat, la piel, desde la cabeza hasta sus pies, a los ojos del sacerdote, él lo verá, y si el zarat ha cubierto la piel de su carne, y ¿verdad? Lo declarará puro, a todo él se ha convertido en blanco. Eso está habilitado. Si se da en el cuerpo en general, entonces no es en ese lugar específico. El tahor. Es correcto. El tahor. Es tahor. Ok, yo entiendo el tahor. Lo que pensé que era ese brote corporal También era- íntegro era también. Claro, Ya. claro. Y no es así. Y no es así. Hoy lo estamos Y entendiendo. no es así. Hoy lo estamos Hoy- Hoy lo estamos entendiendo. Claro. Yo reconozco que lo entendí así. Sí, sí, Claro, sí, claro. claro. Hoy estamos Claro, por eso entendiendo. digo que hay que leer el texto y hay que ir al detalle. Por eso Dios especificó, y desde la parasha anterior había dicho, para que distingan entre lo que es tamén y lo que es tahor. Ya el sacerdote lo mandaba. Así que por eso no se puede asociar que las enfermedades tengan que ver con el concepto de tamén. Exactamente. Ya entonces ¿Ya el ves? sacerdote lo mandaba era ya, vaya a tener reposo, Claro. métese ahí una almohadita en el cuerpo. Sí, sí. Y lávese y ya, chao. No todas las enfermedades eran tamén. No, todas. Esa es la clave. es correcto. Porque por eso el concepto de tamén tiene que ver un elemento espiritual. Espiritual necesariamente. ¿Está claro Cuando ahí? termina el versículo 11 hay que poner como un punto aparte. O sea, porque el versículo 12 viene hablando lo que te pregunté, que habla ya de todo el cuerpo, de la cabeza, Ajá. los pies. O sea, el tema que veníamos hablando termina Claro. sigue en el Hasta- como un punto hasta el versículo 11. Sí, sí, hasta en el 9, ¿no? En el 9 es donde arranca el punto de Pero él partida. está hablando de varias situaciones. Sí, sí. Ya Sí, la que anterior, son la varias. anterior Está hablando de ya- varios escenarios y varias Exactamente. emanaciones. Varios Y para que tú escenarios. sepas distinguir cuándo está tamén y cuándo no está tamén. Sí, señor. Si una persona tiene una enfermedad de la cabeza a los pies, por muy enferma que se viera, no era No tamén. era también. Yo pensé que sí era tamén. Hoy O mejor, reconozco. no necesariamente. No porque necesariamente. podría- Porque el texto te induce a eso. Claro, pero aquí te está distinguiendo, el sacerdote tenía esa capacitación, Ahora sí entendemos. ya, para saber, no, este es tamén, este no es tamén. Porque si no pregunto, me hubiese ido con la idea errónea. Sí, 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 claro. Muy bien. Ya, muy bien. Entonces, fíjate, es importante que pregunten, ¿no? Y bueno, de ahí sucesivamente surge todas las descripciones que hay a continuación, pero quiero volver a enfatizar de que todas estas personas, en síntesis, tenían que ofrecer un sacrificio. ¿Ya? Y era el sacrificio el que los habilitaba otra vez para acercarse a Dios y a las cosas Era sagradas. el sacrificio. Así que cuando dice que sin santidad nadie verá al Señor, está diciendo que sin Mashiach nadie verá al Señor. Porque Mashiach es ese corbán que te autorizaba el acercamiento a Él. El santo de Dios. Claro, así Dice es. en otra parte. Bueno, hermanos, ¿está claro entonces todo esto? Muy bien. Con esto hemos terminado por hoy. Que tengan una gran semana. Shavuot Tov. Shavuot.